misterioso hombre salva su vida y luego desaparece. Para encontrarlo, ella deberá descifrar las claves que aparecen en sus sueños. Secretos enterrados que salen a la luz, un camino lleno de peligros y un amor que venció a la muerte. No te pierdas, encuéntrame. La estación estaba desierta a esa hora. Hacía muchísimo frío, pero al menos ya no llovía. Caminé por el andén para calmar la angustia que me dominaba y para la que no podía encontrar ninguna explicación. Tenía la sensación de haber olvidado algo importante, algo demasiado importante que nunca debería haber olvidado. Cerré los ojos y realicé varias inspiraciones profundas, pero cuando estaba a punto de lograr que mi corazón latiera con normalidad, una corriente eléctrica sacudió mi cuerpo. No necesitaba abrir los ojos para comprobar que era verdad lo que presentía. Alguien me estaba observando. Temblando, me obligué a mirar. En el andén de enfrente había un hombre vestido de negro. No podía ver claramente su rostro. Todavía no amanecía y él se encontraba en un sector de la estación que no estaba bien iluminado. Sin embargo, podía sentir su mirada, tan intensa y magnética que era imposible resistirse a ella. Era como caer en un encantamiento. Estaba dirigiéndome hacia el cruce del andén cuando el sonido de mi teléfono rompió el sortilegio. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, alarmada ante mi pérdida momentánea de racionalidad. Busqué el celular en mi bolso y, cuando volví a levantar la vista, el extraño sujeto ya no estaba. ¿Hola?, pregunté. La llamada provenía de un número privado y me sorprendía que alguien me llamara tan temprano. «Hola, ¿quién es?», insistí elevando el tono de voz. Había alguien del otro lado de la línea, pero, por alguna razón, elegí el silencio. La comunicación se cortó en el momento en el que el tren entró en la estación. Había una parte de mí que quería correr en busca del enigmático hombre que, desde algún lugar, continuaba acechándome. «¿Qué me pasa?», me reproché, subiendo en el último vagón. Escogí un asiento junto a la ventana y, a los pocos minutos, me quedé profundamente dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté sobresaltada por unos gritos y, segundos después, un fuerte impacto me arrojó contra la parte posterior del vagón. Cuando recuperé el sentido, estaba tirada en el suelo. Un líquido tibio se deslizaba por mi frente y, cuando intenté limpiarlo, me di cuenta de que era sangre. Mi sangre. Se escuchaban alaridos, pedidos de auxilio y sollozos mientras el aire se llenaba de un humo denso que me hacía toser y arder los ojos. En ese momento entendí que el tren había tenido un accidente y el humo y el calor cada vez más intenso señalaban que el fuego se estaba propagando rápidamente y que moriría si no lograba escapar del vagón. Sin embargo, me sentía aturdida y no tenía fuerzas para moverme. Mi visión empezó a nublarse y estaba a punto de desmayarme cuando una voz masculina murmuró: «La puerta». Busqué con la mirada a la persona que me acababa de hablar, pero todas parecían inconscientes, o, tal vez, ya estaban muertas. La colisión había provocado que las puertas del vagón se abrieran un poco. Comencé a arrastrarme en dirección a mi única salida y, finalmente, logré escapar del tren y alejarme lo suficiente del humo como para poder respirar. El espectáculo desolador que me rodeaba me convertía en una espectadora privilegiada del infierno. Entonces, lo vi. Era el mismo hombre de la estación. Su figura, alta, fuerte y oscura, se distinguía entre el caos. Su rostro permanecía oculto en las sombras, pero un haz de luz sesgada iluminaba sus ojos, grises,
como un cielo nublado en una noche de tormenta. En su mirada creí leer una mezcla de furia, melancolía y algo más que no pude interpretar. Estaba exhausta y, antes de que mis párpados se cerraran, escuché una gran explosión y luego una voz masculina que susurraba: «Encuéntrame». La frase en latín «requiescat in pace», descansen en paz, daba la bienvenida a los visitantes en el cementerio de la Recoleta. «¿Qué demonios hago aquí?», me reproché. Solo había pasado una semana del accidente. El tren en el que viajaba se había estrellado contra la estación y las causas todavía se estaban investigando. Con Mara, mi mejor amiga, teníamos un estudio de diseño y, aunque todos insistían en que era muy pronto para volver a trabajar, yo necesitaba mantener la mente ocupada. No quería recordar el accidente. No quería pensar en él. Sin embargo, cada vez que salía a la calle, me sorprendía a mí misma buscándolo, deseando y a la vez temiendo ver aparecer a ese extraño con ojos de tormenta. Bourdieu, un escultor famoso, nos había contratado para diseñar la portada de su nuevo libro y quería que estuviera inspirada en el cementerio de la Recoleta. Por eso me encontraba allí esa tarde de invierno en la que el frío parecía haber espantado a los turistas. Me interné por los pasillos más alejados buscando inspiración y, en el techo de uno de los mausoleos, observé la escultura de un querubín llorando. El ángel tenía la cabeza apoyada en uno de sus brazos y reflejaba una tristeza que resultaba conmovedora. Era precioso, pero el pasillo era muy angosto y no me permitía tener un buen ángulo para tomar la foto. Busqué algo que pudiera servir para elevarme un poco y, en una esquina, encontré un viejo cajón de plástico para guardar botellas. Lo arrastré hasta el panteón del ángel y me subí en él. Quería apurarme. Estaba lejos de la entrada, en una zona que parecía abandonada. El cajón resultó muy útil y estaba terminando de fotografiar al ángel cuando una bandada de pájaros negros se me vino encima. Aterrada, traté de eludirlos, pero perdí el equilibrio y caí de espaldas contra la puerta de una de las tumbas. Me levanté maldiciéndolos. El tobillo me dolía, pero mi mayor preocupación era la cámara, que había golpeado contra la parte inferior del vitral de un mausoleo. La revisé y comprobé que no se había dañado. No obstante, el vitral sí lo estaba. Faltaba un pedazo de cristal en el lugar donde la cámara había impactado. No tenía, como el resto de las bóvedas, una placa recordatoria que indicara el nombre de la persona o la familia a la que pertenecía, y eso despertó mi curiosidad. Me incliné para inspeccionar la rotura y noté que era del mismo tamaño que el lente de mi cámara. Entonces, siguiendo un impulso, lo coloqué en la abertura y fotografié el interior. No me detuve a ver cómo estaban saliendo las imágenes porque estaba vigilando el cielo. Los perturbadores chillidos se oían muy cerca y temía que las aves regresaran en cualquier momento. Ya tenía suficiente material. Estaba helando y tenía el corazón acelerado. Entonces comencé a caminar hacia la salida, deseando alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Episodio 4. Es de noche y estoy ante una ostentosa puerta de hierro forjado llena de arabescos. Él está de espaldas a mí, del otro lado de la puerta, y, de alguna forma, sé que quiere que lo siga. La pesada puerta se abre con facilidad cuando la empujo y él comienza a caminar antes de que pueda estar a su lado. Atravesamos un sendero que nos conduce ante un castillo. Mi guía, siempre adelante y separado de mí por unos pasos,
ingresa a la mansión de piedra. Entonces, el silencio es reemplazado por una algarabía de música, risas y voces. Es una fiesta y todos los presentes visten capas con capuchas de un color rojo vibrante. El ambiente es de desenfreno. No me agrada, pero tampoco me despierta temor. La oscura figura se dirige al segundo piso y yo la sigo. Al final de un corredor hay una habitación que está iluminada tenuamente por un par de velas. En la penumbra logro distinguir a un grupo de personas formando un círculo. Sus capuchas y la escasez de luz me impiden ver con claridad sus rostros. Pero hay algo en la habitación que brilla. Se trata de un medallón circular que cuelga del cuello de un hombre y que refulge porque refleja las llamas de las velas. Parece de oro y en él está grabado un símbolo. Alguien del grupo arroja unas piedras con runas. El resultado hace enojar al hombre del medallón y yo siento que su enojo está sellando mi destino. Desperté sobresaltada y, sin perder tiempo, comencé a dibujar el medallón que había visto en sueños. Cuando terminé, el reloj daba las 5 de la mañana. Con un café en la mano y música clásica de fondo, descargué las fotografías para trabajar en la portada del libro de Bourdieu. Con todo lo que había ocurrido en el cementerio, ni siquiera había tenido tiempo para ver cómo habían salido. Algunas de ellas eran muy buenas, incluso la del querubín que tanto esfuerzo me había costado. Pero, cuando apareció la siguiente imagen, miré la pantalla con incredulidad. ¿Dónde había tomado esa foto? Tardé unos segundos en recordar que era una de las que había tomado a través del vitral roto de la bóveda. Corrí a mi habitación para buscar el dibujo del símbolo que había aparecido en mis sueños y coloqué la hoja al lado de la pantalla. Ya no tenía dudas, eran exactamente iguales. Episodio 5. Horas después, Mara pasó a buscarme. ¡Qué cara!, exclamó ella apenas subí al auto. Y eso que me puse tantas capas de corrector que casi me lo terminé. ¿Cómo se llama el spa al que vamos a ir?, pregunté. Mar Escondido. ¿Mar Escondido? Es un hotel de lujo y nos va a salir una fortuna. ¿Estás consciente de eso?, pregunté asombrada. Mi amiga era muy tacaña y normalmente hubiera puesto el grito en el cielo si yo hubiera hecho reservaciones en un lugar tan caro. No te preocupes, mi ex marido invita, aseguró ella con una sonrisa. ¿Lisandro? Exacto, lo pagué con la tarjeta de crédito que él sigue pagando, así que puede decirse que Lisandro nos invita. Hacía un par de meses que Mara había descubierto que su marido la engañaba con su secretaria. Estaba en pleno divorcio y el proceso no estaba siendo para nada pacífico. Pero basta de dramatismo por hoy, exclamó ella secándose sus lágrimas y cambiando el tono de voz. Dejemos de hablar de historias terminadas y hablemos de historias que pueden llegar a ser. Hablemos de Tomás. Tomás tenía 30 años y, además de ser mi socio, era un muy buen amigo. Pasábamos mucho tiempo juntos y nos divertíamos bastante, pero solo éramos amigos, aunque a Mara le costara entenderlo. Él puede considerarse un hombre perfecto. ¿Por qué no lo intentás? ¿O es que hay algo que no me has contado y estás enamorada de alguien más? ¿Enamorada? ¿Estás loca?, murmuré. A veces siento que estás esperando a alguien, pero no como todas las mujeres que esperan al príncipe azul, sino a alguien en particular, a un hombre en particular, insistió ella. No estoy esperando a nadie,
contesté mirando por la ventanilla y, aunque era verdad, se sentía como si estuviera mintiendo. Las 5 estrellas del hotel se notaban desde la recepción. Antes de la cena, fuimos a conocer la piscina climatizada. Me encantaba nadar y, durante una hora, me dejé llevar por la encantadora sensación de deslizarme por el agua. Anhelaba mantener la mente en blanco y no pensar en nada, aunque tenía que hacer permanentes esfuerzos para expulsar de mi cabeza la imagen de un rostro masculino, cuyas facciones se perdían en un juego de luces y sombras. Cuando salí de la piscina, encontré a Mara hablando animadamente con un hombre. La dejé con su nuevo amigo y me fui a dar un paseo por la playa. No me sorprendió encontrarla vacía. Era pleno invierno. Me había alejado bastante del hotel cuando descubrí que, a unos metros de mí, había alguien más. El cielo ya estaba oscuro. La única luz provenía de una luna llena y una incipiente neblina dificultaba aún más la visibilidad. Podía adivinar que se trataba de un hombre que estaba mirando hacia el mar, y había algo en aquella figura difusa que me resultaba familiar. Caminé hacia él mientras un torrente de adrenalina despertaba cada célula de mi cuerpo. Era el hombre de la estación. Estaba segura. Cuando me faltaban solo unos pasos para poder estar a su lado, una nube cubrió la luna, sumergiendo todo en la más densa oscuridad. Permanecí inmóvil, con la respiración agitada y sintiendo su presencia. Pero, segundos después, cuando el cielo volvió a brillar, él había desaparecido. Desilusionada, me derrumbé sobre la arena, mientras el sonido de las olas se parecía a un murmullo de seres invisibles que corrían hasta la orilla para contarme un secreto. Y, aunque me esforcé por entenderlo, el lenguaje del mar continuó vedado para mí. Dios mío, ¿estaré enloqueciendo?, me pregunté. Tenía que regresar al hotel porque Mara iba a preocuparse, pero al levantarme noté que había algo a mi lado. Alumbré con mi celular el lugar y descubrí que, sobre la arena mojada, estaba escrita una sola palabra: encuéntrame. Final del episodio 5. Chicas, chicos, lo que acaban de escuchar es una especie de mi novela turca mientras esperamos el estreno de las nuevas series y el regreso de las antiguas. Para entretenerme y para entretenerlos decidí hacer mi propia novela turca. Cuéntenme si les gustaría saber cómo continúa esta historia para que haga la próxima parte. Y bueno, si les gustó, recuerden regalarme un like y, muy importante, comentar si quieren o no continuar escuchando esta historia. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo video.